comienzo a esta jornada en la que se van a desarrollar distintos temas vinculados a nuestra disciplina. Realmente es un lujo las personalidades que tenemos esta tarde. Voy a comenzar por presentar el primer panel que va a tratar el tema de discriminación en sus distintas variantes. El segundo panel, que está integrado por los doctores Ojeda y Massa, se van a referir al tema del personal de casas particulares. Y finalmente va a cerrar el doctor Mario Ackerman, quien se va a referir al tema de la ley de riesgos de trabajo. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el doctor Daniel Machado. Daniel es juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Santa Fe, es un distinguido publicista, es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, es director de la revista de actualidad de la editorial Robinson Pulsoni y es director de posgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Nacional de Córdoba. La doctora Silvia Pinto es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Sala Cuarta. Es profesora de Derecho del Trabajo de la UBA, tanto en grado como en posgrado, y es la directora académica de la revista de actualidad de Robinson Pulsoni. Y el doctor Sebastián Copoletta, el cual hemos omitido el cartel, y en los carteles, porque lo agregamos un poco a último momento, pero muy bienvenido. El doctor Copoletta también es juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Santa Fe, profesor de grado de la Universidad Nacional del Litoral y posgrado en Córdoba y Rosario, y secretario de redacción de la revista de Robinson. Los dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Yo, asumiendo una representatividad que nadie me dio, pero porque soy el primero que habla, quiero especificar que esta es una actividad organizada un poco con la organización del colegio, pero a instancias de la revista, de las revistas Derecho Laboral y de Actualidad Laboral, que dirigimos respectivamente Mario Ackerman y yo, que aunque somos todos integrantes del comité académico de ambas publicaciones, con la idea de un poco intentar aproximarnos hacia los colegas y además traer el mensaje de que estamos abiertos no solo al interés de ustedes son revistas por suscripción, ¿no?, sino también que especialmente Actualidad Laboral está abierta a la posibilidad de la publicación por parte de quienes así lo deseen, y dejarlos desde ya formalmente invitados a que por vía de cualquiera de nosotros o de las vías institucionales de la editorial, quien tenga intención en publicar, por supuesto que no podemos publicar todo lo que nos llega, pero sin caer en una suerte de arbitraje o referato, como se suele decir, de decir esto es publicable, esto no es publicable. Está así la posibilidad concreta de que ustedes puedan canalizar sus inquietudes de investigación, académicas, autorales. Bueno, la discriminación. Nos hemos repartido más o menos así las tareas. Yo voy a hacer un enfoque general tratando de precisar un poquitito el objeto del tema, es decir, qué es lo que puede o debe conceptualizarse como despido discriminatorio. Luego va a hablar Silvia sobre el tema de la prueba de la discriminación, aspecto desde luego extremadamente relevante, y finalmente Sebastián va a abordar la problemática de los efectos de la sentencia que ordena la reinstalación, o en fin, qué posibilidad hay respecto de ulterior a la declaración de un acto como discriminatorio o de un despido como discriminatorio. Bueno, yo comenzaría esta especie de introducción, nuestra suerte de introducción, prestando atención a algo que debiera ser lo más evidente de todos, ¿no? Pero bueno, un poco como en aquel célebre cuento ¿se acuerdan de Edgar Allan Poe, La carta robada? Que el mejor modo de ocultarla era dejarla en un lugar bien visible, ¿no? Aquí también, es decir, por así, las cosas más perceptibles, o las primeras que nos debieran llamar la atención, están en los textos mismos. Como para empezar a tratar de indagar
¿Qué debemos entender por acto discriminatorio o por despido discriminatorio? Todos los textos, los instrumentos normativos, voy a hablar así deliberada ambigüedad para referirme tanto a las fuentes internacionales como constitucionales, como a la ley antidiscriminatoria, incluso a la propia ley de contratos de trabajo, tienen todos dos características comunes. En primer lugar, suponen listas abiertas. Ninguna enunciación de supuestos a propósito de motivaciones discriminatorias es considerada una lista cerrada o taxativa. En esto hay coincidencia doctrinaria e inclusive en muchos casos se incluye expresamente la palabra o similares o análogos o con análogos alcances. Incluso el propio diccionario, cuando define la palabra discriminación en el sentido más pertinente, habla de un etcétera, cuando dice motivos de raza, nacionalidad, sexo, etcétera. Es decir, el propio diccionario ya sugiere que hay una suerte de listado abierto de posibles motivaciones discriminatorias, ¿no? Y la segunda cosa que debiera llamarnos la atención es, además de que todas esas nóminas son meramente ejemplificativas o enunciativas, como decimos en derecho, es que parece requerir el acto discriminatorio, no requiere necesariamente un por motivo de o un por causa de. Es decir, que debemos posicionarnos frente a este tipo muy especial de antijuridicidad, entendiendo de entrada que se trata de una antijuridicidad que exige un régimen causal específico, ¿no? Y vinculado a un factor de atribución subjetivo. No es pensable, digamos, una discriminación, en tanto requiere un ánimo o motivación, ¿no?, de parte del agente discriminador, una suerte de discriminación objetiva, una discriminación de resultado, sino que se requiere, repito, una suerte de causalidad específica vinculada con una motivación que es la motivación de discriminar. Esto lo diferencia, en mi opinión, lo he escrito en la revista, digamos, en el año 2008, un artículo que se titula justamente Discriminación y trato desigual, una diferencia jurídicamente relevante, porque nosotros teníamos, ya en la Ley de Contrato de Trabajo de 1975, teníamos dos instrumentos. El primero era el artículo 18, el artículo 17, la prohibición de hacer discriminaciones, que traía el típico listado de las razones más antiguas, digamos, y más indiscutidas, sobre las que no podía recaer el trato diferente. ¿Qué problema tenía el artículo 17? Y como sigue teniendo, aunque ahora solucionado pretorianamente, que era una norma que no preveía sus efectos o consecuencias. Prohibía realizar discriminaciones, pero no preveía qué ocurría o qué efecto o consecuencia tenía el acto o despido discriminatorio. Esto fue lo que motivó la discusión a propósito de la aplicación o no a las relaciones laborales de la Ley 23.592, entre quienes, por así decirlo, decían que la solución debía buscarse intrasistémicamente, es decir, el despido discriminatorio, por ejemplo, Jorge Rodríguez Mancini, el despido discriminatorio no sería sino una entre las modalidades posibles de la injuria, sin introducir una suerte de gradación o de considerar que esto era una antijuridicidad más grave que la del simple, puro y liso despido injustificado. Supongo que esto ya tienen todos absolutamente en claro, que esta posibilidad de utilizar el instrumento provenido del derecho común, tomado del derecho común, la Ley 23, la Ley General de Antidiscriminación, la Ley 23.592, hoy goza de... Recuerda, Silvia, que en un panel que estuvimos en la UBA discutíamos precisamente con Rodrigo Mancini si en ese momento, hace 5 años atrás, podía o no considerarse doctrina recibida, es decir, ya de aceptada generalización, el hecho de que se podía recurrir a este instrumento y aplicarlo a las relaciones de trabajo. Esto ha quedado definitivamente cerrado con el... no sé si definitivamente, pero en esto sí, porque cuando analicemos, yo no quiero avanzar sobre los temas de los otros, pero siempre piensen Álvarez contra Cencosud, que es el primer caso en que la Corte se expide favorablemente, teniendo en cuenta que aunque haya voto de mayoría y voto de minoría, en lo que difieren es en los efectos, es decir, sobre si la reinstalación en especie es posible en nuestro ordenamiento o si solo da lugar a unas indemnizaciones agravadas. ¿Está? 4 a favor de lo primero, 3, aunque digo, tampoco podemos tomarlo como una cuestión definitiva, porque
los 3 que integran la minoría. Ustedes saben ya sobradamente que la Corte va a reducirse necesariamente a 5 miembros, y los 3 que integran la minoría, son, si se quiere, los biológicamente más consistentes, los más jóvenes. Es decir, que uno puede prever que tal vez la minoría de hoy sea la mayoría de la futura Corte de 5 miembros, ¿no? Pero el hecho de que esto no tiene un efecto devastador, no podría significar un giro de 180 grados, sino una diferencia respecto sobre si todo se resuelve en el plano meramente resarcitorio o si es posible la reinstalación en especie. Pero están todos de acuerdo, todos los ministros que votaron están de acuerdo en que no hay ningún impedimento, ¿no?, jurídico ni lógico para recurrir al instrumento de la ley 23.592 y aplicarlo directamente para la mayoría o moduladamente o matizadamente para la minoría a las relaciones laborales. Si esto es así, se lo cuento, los veteranos ya lo sabemos sobradamente, pero los más jóvenes, cuando se encuentra alguna novedad, sobre todo si es una novedad provenida del campo jurisprudencial o pretoriano, como se dice normalmente, lo corriente es que se desate una suerte de euforia, donde un poco aluvionalmente los colegas, cuando me refiero a colegas lato sensu, los abogados, como también los jueces y los académicos, empecemos a detectar o a ver posibles discriminaciones, en este caso, casi en cualquier aspecto del mundo de la vida. Es decir, tratamos de decir, y esto no es una discriminación, y aquello otro no podrá encajar como discriminación. Es lógico, no se asusten por esto. Luego le sigue, a la primera euforia le sigue un movimiento pendular hasta que más o menos la doctrina va encontrando su punto de equilibrio. Yo voy a tratar de meramente esbozar algunas ideas para coadyuvar a encontrar ese punto de equilibrio, porque lo peor que podemos hacer con este y con cualquier otra herramienta valiosa que el derecho laboral progresista conquista es malversarla. Malversar las conquistas, malversar los instrumentos, degradarlo y hasta, si me permiten, prostituirlo, utilizándolo para cualquier cosa, es un modo de tirar por la ventana cosas que costaron mucho, pero mucho esfuerzo conquistar. Respecto, eso teníamos en el 17 y eso tenemos ahora, ese cambio, ese giro clásico copernicano de situación. Respecto del 81, pensemos, el 81 es el que habla está dentro del capítulo que habla de los deberes de las partes, ¿no? Y concretamente se refiere al deber del empleador de dispensar un trato igualitario a sus dependientes. ¿Qué diferencia, esta diferencia que yo decía hoy jurídicamente relevante, hay entre una cosa y la otra? Bueno, lo primero que a mí particularmente me llama la atención es que mientras decíamos, en el caso del despido discriminatorio hay una antijuricidad de tipo causal que requiere una motivación específica de la gente, en el caso del simple trato desigual como incumplimiento contractual, es una situación de resultado u objetiva, donde no requiere la indagación sobre los propósitos que pueda o no haber tenido el empleador. Si se verifica, por ejemplo, por un trato salarial no justificado objetivamente, tal como lo dice el 81, es decir, en alguna razón del bien común de la empresa, de la mayor eficiencia productiva. Después la jurisprudencia hemos matizado, los jueces hemos matizado eso diciendo, bueno, tiene que ser algo objetivamente medible, no puede quedar simplemente a capricho del empleador pagar diferente a trabajadores que realizan calidad de igual valor. Ahora, en el trato desigual, en el simple trato desigual como violación al deber de trato igualitario del artículo 81, yo creo que este sí encuentra su remedio dentro de la propia ley de contrato de trabajo, integrada por las normas aplicables de derecho común. Conforme a la gravedad del caso y con la prudencia de realizar las comunicaciones, no incurrir en horarios intempestivos, ni imprudentes, ni irrazonables, se puede ejercer el derecho a la retención de tareas con un trato desigual, y se puede utilizar las dos opciones que de alguna manera integran las posibilidades del llamado pacto comisorio del 1204, 1206, por así decirlo. Es decir, la acción resolutoria y la acción de cumplimiento. Es decir, por supuesto, adecuado a la gravedad objetiva del trato diferente. Tiene que alcanzar la estatura de comportamiento injurioso del empleador para que yo resuelva el contrato. En ese caso, en principio, y salvo que haya algún aspecto que me habilite a reclamar algún suplemento por daño moral, el quantum indemnizatorio es el de la tarifa.
excepción de incumplimiento contractual o excepción de contrato no cumplido del 1201, es decir, ante el trato desigual retener la prestación de tareas, insisto una vez más, dentro de los márgenes de la proporcionalidad de la respuesta. No puedo retener tareas, digamos, por una diferencia nimia y que puede resolverse por otras vías menos cruentas. Y finalmente, acción de cumplimiento. Esto yo sé que es poco viable, poco práctico, pero nada impide que yo haga los reclamos administrativos o sin romper el contrato, a un juicio incluso, intentando lograr la equiparación de resultados, que es a lo que en definitiva pido. Ahora, este cuadro del artículo 81 del trato desigual con incumplimiento de un deber contractual, fíjense ustedes que, como decíamos recién, no requiere que indaguemos en por qué se está pagando. Lo único que interesa es ver si hay alguna justificación desde el punto de vista medible, desde el punto de vista objetivo, para asignar o no un trato remuneratorio diferente a un trabajador respecto de otros. Entonces, me parece que esto son dos categorías que no permiten la asimilación. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se capta la idea? Digo esto para no pensar que, a ver, para ser crudamente gráficos, no pensar que si yo tengo dos trabajadores que no pertenezcan a priori a ningún grupo vulnerable o en riesgo, como le quieran llamar, si dos trabajadores varones, blancos, de la misma edad, con todos los atributos y cualidades semejantes, y les otorgo un trato diferente, podré tener problemas en el sentido del artículo 81, es decir, de cómo explico que, pero en principio ahí no hay motivo, no hay pertenencia de uno, de los involucrados a alguno de estos colectivos en riesgo, como, digamos, colectivos que ameritan una especie de protección especial que permita presumir que estamos en presencia de un acto discriminatorio. Si no, vamos a caer en una degradación del uso de la palabra discriminación, que bueno, ya en el terreno del habla vulgar, hasta los hijos de uno, cuando uno le da a uno algún supuesto beneficio, me estás discriminando. Bueno, no, obviamente no se trata de este uso vulgar de la palabra discriminación, sino de un uso más refinado técnicamente desde el punto de vista jurídico. Entonces, si tenemos en claro que tiene que haber una relación causal específica y que el factor de atribución es subjetivo, el siguiente paso de la indagación debería conducirnos a pensar, bueno, ¿qué tipo de bienes jurídicos tienen que estar concernidos para dar lugar para que sea pensable este instituto de la discriminación? Sabemos que discriminar es seleccionar o clasificar excluyendo, y también dar un trato, no es meramente una clasificación neutra de separar la paja del trigo, sino asignar prioridades, asignar preferencias y consecuentemente asignar también posiciones perjudiciales a alguien respecto de otros. Yo diría que hay, por empezar, lo que podríamos llamar aquellos bienes jurídicos que corresponden a las versiones más clásicas, no le quiero llamar tradicionales y conservadoras, porque ni tienen tantos años. En realidad todo esto surge básicamente a partir del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. Las construcciones doctrinales, no como hecho la discriminación, que existe desde siempre, sino la reflexión jurídica sobre el trato discriminatorio. Ese núcleo está constituido por las diferencias que normalmente figuran en los catálogos, los motivos que normalmente figuran en estos catálogos iniciativos de los que hablábamos al principio, como para recordarlos nada más: raza, nacionalidad o etnia, sexo, edad, ciertas discapacidades o enfermedades, y en general su fundamentación está en el concepto de fuerte anclaje en la tradición de la filosofía jurídica liberal, de que no puede contar como mérito ni como demérito respecto a una persona todas aquellas circunstancias que no dependen de su voluntad o de sus decisiones libres. Yo no elegí nacer en determinado país, no elegí nacer en determinada condición social, o tener determinado sexo. Se tiende a decir todas aquellas cosas, todos aquellos atributos de la persona que no dependen de su mérito ni de su libertad de elección ni de sus propias decisiones libres, de alguna manera constituyen el núcleo duro en torno al cual empezó a trabajarse la idea de bienes fundamentales que había que proteger. Nadie podía ser desconsiderado por su color, por su etnia, por su nacionalidad diferente.
Cuando digo que es el núcleo duro, digo porque esto no lo cuestiona prácticamente nadie, digamos, son motivaciones discriminatorias que están fuera de la discusión, sino además porque parecen tener una consistencia más densa, más espesa, frente a la posible colisión con la invocación de otros derechos fundamentales. Los hay también, ya vamos a ver enseguida algunos modelitos de análisis un poco más prácticos, los hay, pero digamos como que frente a la posible colisión con otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos, el poder invocar alguna de estas motivaciones es como una especie de ancho de espada, ¿no? Es decir, es difícil que le ganen, no sería de espada no le gana a nadie, pero es un ancho de basto, ¿no? Es una carta fuerte, de triunfo, para utilizar la terminología de Working, que normalmente me permitirá ganar la polémica en la posible confrontación o colisión con el ejercicio de otros derechos o deberes por parte del supuesto agente discriminador. En una segunda categoría, ya más vinculada no con el pensamiento clásico, digamos, del movimiento de derechos civiles, aunque tributario del mismo, como una suerte de segunda generación, todo aquello que por el contrario sí tiene que ver con elecciones. Recuerden de lo primero, ¿no? Todas aquellas circunstancias respecto a lo que yo no tuve elección. La segunda ola tiene que ver con circunstancias que precisamente tienen que ver con decisiones, con elecciones a propósito de lo que cada uno tiene el derecho a elegir como programa propio de vida. Las creencias, las ideas religiosas, la libertad de culto, lo que podríamos llamar las libertades liberales también en un cierto sentido. La libertad de expresión, la libertad de opinión política, la libertad gremial, la libertad de formar familia, la libertad de conciencia. Es decir, aquí ya no estamos, es un grupo diferente, porque ya no se trata de bienes jurídicos conexos a circunstancias en las que el sujeto no pudo elegir, sino circunstancias que son producto, todo lo contrario, de decisiones, pero decisiones a las cuales se le asigna un rango vital. Ya desde lo intuitivo nosotros podemos darnos cuenta que aquí hay no cualquier simple elección o decisión que tome cada sujeto merece, digamos, para analizar un poco la charla, no el decidir si soy simpatizante del Tigre, del River o del Casio de San Isidro, o de sí, ya que estamos acá, digamos, podría ascender, digamos, al rasgo de ciertos bienes jurídicos tan intensamente tutelares. Estamos hablando de lo que pueden considerarse las libertades básicas de los individuos para poder proyectar o para poder realizar, digamos, su propio programa de vida. Entre estas dos categorías hasta podríamos incluir algunas que nos pueden sugerir ciertas dudas. Yo no voy a tomar una posición, pero la orientación sexual, por ejemplo, ¿está entre las cosas que se eligen o entre las cosas que de algún modo nos vienen dadas? En general, el discurso feminista y el discurso igualitarista tiende a hablar, por lo menos desde el lenguaje se expresan así, como la opción sexual diferente, como si tratara una elección, contra la evidencia, no sé si evidencia, no soy quien yo, no tengo las competencias para decir evidencia, pero por lo menos el psicoanálisis de hace más de 100 años indica que lo que podría llamarse el mapa psicogenético, digamos, de la sexualidad adulta está definida de los 3-4 años, esto coincide en prácticamente todas las escuelas psicoanalíticas, con lo cual no podría hablarse de una decisión en un sentido. Pero no importa, digamos. Si no pertenece al campo de lo decidido por uno, pertenece al campo de las cosas que no se puede elegir y que por lo tanto no puede contar como mérito o demérito de una persona. Entiéndase, no estoy poniendo en duda que no sea, es decir, estoy nada más que discutiendo en cuál de los dos grupos lo ubicamos, ¿no? No que sea un bien jurídico tutelable, que desde luego lo es. Sea cual sea, digamos, en cualquiera de ambos casos, lo que les prometí hace un ratito, es decir, cómo juegan estos que podríamos llamar muy genéricamente derechos fundamentales, cómo juegan estos derechos fundamentales o qué consistencia tienen cuando chocan o colisionan con otros que pueden invocarse en un caso concreto. A ver, 2 o 3 ideas que son bastante transitadas por el pensamiento constitucional, las llamadas empresas de tendencia. Empresa de tendencia es una empresa, por ejemplo, una escuela privada confesional. ¿Puede colisionar en ese caso la libertad de enseñar y aprender como garantía constitucional con
digamos, ciertas transgresiones al dogma en el cual esa escuela cree y pretende o aspira a divulgar o a difundir, y las convicciones personales que pueden a veces devenir antitéticas o antagónicas con la de la institución de un docente. ¿Se entiende el campo de aplicación? Partidos políticos. Es decir, los partidos políticos, en tanto asociaciones civiles que tienen como tales empleados, pueden exigir la afiliación, cosa que no se admitiría, por ejemplo, en el ámbito del empleo privado en general. Sería inadmisible pensar que el empleador puede, lo prohíbe expresamente la ley, obligarle a expresar sus opiniones sindicales o políticas, ¿no?, como condición para acceder o para conservar el empleo, pero en las empresas de tendencia, por ejemplo, en los partidos políticos, podría discutirse si ese derecho del trabajador no cede frente a una potestad o posición jurídica del empleador de exigir la afiliación o de por lo menos exigirle ciertas conductas de abstención respecto de los intereses de la empresa de tendencia. El caso de los cultos esotéricos. Es decir, obviamente todos, si hablamos de la libertad religiosa, etcétera, en abstracto podemos rasgarnos las vestiduras por el derecho de cada uno de nosotros a creer en lo que se nos ocurra. Pero cuando esos cultos dentro de sus prácticas incluyen sacrificio de seres vivos, incluyen, esto no es ciencia ficción, sabemos que, y con algún arraigo en nuestro país y en el interior de nuestro país, hay sectas, hay cultos que, digamos, practican determinados rituales como parte, digamos, de la religión misma, que nos ponen en esta disyuntiva sobre qué prevalece, ¿no es cierto? Es decir, sobre hasta qué punto colisionan. Bueno, esto ha sido, también que nos fuimos ya del derecho de trabajo, nos estamos yendo, pero recordarán ustedes, ya en los años 90 la Corte tuvo que pronunciarse en aquel célebre caso Bahamondes a propósito de si asistía o no derecho a los que practicaban las religiones, creo que eran los testigos de Jehová, a no recibir transfusiones de sangre. O sea, son cuestiones que pueden plantearse y que de hecho se pueden plantear, por ejemplo, como tercer modelo de análisis, saltando a otro que específicamente sí tiene que ver con lo laboral, ¿cuál debe ser el comportamiento jurídicamente exigible al empleador cuando se encuentra, por un lado, frente al deber jurídico de no discriminar al trabajador como portador de una enfermedad infectocontagiosa? Si quieren ponerle SIDA, pónganle SIDA o pónganle hepatitis B o lo que ustedes quieran, frente al deber de seguridad que tiene frente a la comunidad laboral. Entonces, lo que quiero decir es que no siempre pensemos que el ser portador, nuestro cliente, me estoy imaginando, digamos, el que invoca la discriminación, ¿no es cierto? El ser portador de la pertenencia a alguno de estos grupos o colectivos potencialmente discriminables no nos posiciona desde el vamos y sin considerar otras cosas frente a un derecho incuestionable. Porque puede haber casos como este que digo, en que el empleador obre conforme a derecho, aún a condición de dar un trato desigual a la persona, digamos, que padece, por ejemplo, una enfermedad infectocontagiosa, siempre y cuando eso sea en aras de un bien jurídico superior, que es la preservación en concreto de la salud de la comunidad laboral, que implica cumplir con el deber de seguridad. Ojo, yo estoy planteando, no estoy anticipando soluciones ni diciendo está bien. El mismo de lo que van a hablar en el panel siguiente, no sé si lo tienen presente, pero en el nuevo Estatuto de las Trabajadoras de Casas Particulares se prevé que ante la enfermedad infectocontagiosa de la empleada doméstica pueda ser separada, a costa, eso sí, con pago de salario y con cargo a la economía del empleador, pero que pueda ser separada de sus funciones ella y su grupo familiar para evitar, con la ventaja de que lo hace en un sentido de ida y vuelta, o sea, es para proteger a la familia asistida, pero también para protegerla a ella en el caso inverso. Es decir, si hay alguien de la casa en la que trabaja que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, debe el empleador hacerse cargo de los costos de esa separación temporal para evitar el contagio en cualquier sentido, ¿no? Digo, son todas cosas que matizan, que modulan lo que uno puede creer, digamos, que es una aplicación así lisa y llana, así, bueno, no. Pertenece a un colectivo en riesgo, se ha adoptado tal o cual comportamiento a su respecto, esto por definición es incontestablemente antijurídico. Hay muchos matices en el asunto.
a ver, libertades políticas. Y si tengo trabajadores que adhieren fervientemente a, digamos, un partido neonazi, es decir, normalmente estamos acostumbrados a pensar en la discriminación por izquierda, y no nos resultaría tan antipática tal vez una discriminación por derecha. Pero digo, ¿en qué límites yo estoy como empleador obligado a respetar la adhesión del trabajador pública, por supuesto, la adhesión explícita a facciones políticas abiertas? Esto también tiene una larguísima tradición en la literatura constitucional norteamericana, donde nació aquella doctrina del peligro claro y presente. Es decir, lo que se planteaban durante los años de la Guerra Fría los norteamericanos es si la democracia amparaba a las doctrinas políticas, si la libertad de expresión y de creencia amparaba las doctrinas políticas antidemocráticas, como en ese caso se consideraba por aquel tiempo y en aquel lugar al comunismo. Y la Corte de Estados Unidos dijo, bueno, cada uno es libre de pensar, creer y difundir sus ideas, mientras eso no entrañe un paso al acto, digamos, pasar de la prédica está bien, con la prédica no hay problemas, siempre y cuando no implique un peligro claro y presente, de pasaje de la difusión de las ideas a un intento concreto de la destrucción del sistema democrático. Bueno, si lo miramos desde esos parámetros, digamos que en principio uno puede entender que en estos casos particulares tiene que haber un análisis específico, un análisis de ponderación específico entre los intereses, sin perder de vista nunca, este otro aspecto importante, que el empleador es un contratante y no adquiere sobre todos estos aspectos de la persona, del trabajador, ningún otro derecho más que resulta del contrato de trabajo, es decir, de usufructuar el resultado del trabajo ajeno y retribuirlo, y de dar órdenes funcionales, útiles al interés de la producción y enmarcadas dentro del límite del contrato. Es decir, aquí no hay manera, lo mismo que ocurre cuando sucede o cuando recibe denuncias sobre acoso laboral, no de los superiores hacia los inferiores, sino entre compañeros, o violencia laboral entre compañeros de trabajo. Es decir, el empleador nada, ni del orden natural de las cosas, ni del contrato mismo, lo autoriza a funcionar como una especie de super yo, capaz de imponer creencias o de sancionar o juzgar cuestiones que son ajenas al contrato. Entonces, siempre dentro de esos límites, bueno, hay que ver cuáles son los bienes jurídicos que en el caso entran en conflicto. Y por fin, una suerte de tercera generación, que empieza a cobrar relevancia, fundamentalmente a través de los trabajos de Jorge Elías, que muy preocupado con esta idea que también ha difundido de la necesidad de luchar desde el derecho de trabajo contra la hiposuficiencia de reclamación o hiposuficiencia reclamacional. Son las palabras que él usa y él mismo satiriza, digamos, porque obviamente son neologismos, ¿no? Esto de la hiposuficiencia reclamacional hace alusión a algo bastante conocido y evidente, que es la dificultad que tiene el trabajador para hacer efectivo sus derechos durante la vigencia del contrato de trabajo por temor a la represalia del despido. Sabemos que en general el juzgamiento sobre el cumplimiento e incumplimiento de los deberes del empleador es retrospectivo, es decir, ocurre en la inmensa mayoría de los casos después del despido. El trabajador en general carece no solo del poder de negociar, sino también del poder de ejercer, de hacer efectivos los derechos que el orden público laboral le garantiza. Entonces, una de sus obsesiones es utilizar la 23.592 y la herramienta de la ley antidiscriminación para combatir las represalias de los empleadores contra los trabajadores que se animan a hacer valer sus derechos, intentan acceder a la jurisdicción y como respuesta a la demanda reciben el telegrama de despido. Yo digo, primero, comparto que esto tiene que tener una solución jurídica. No sé si la aplicación de la ley antidiscriminación es la más adecuada. Aquí lo que se acentúa es fundamentalmente el aspecto o la fase prevencional punitiva, es decir, una herramienta que permita
combatir aquellos comportamientos del empleador que son, si yo me valiera la terminología de un viejo autor alemán, Walter Kask, hablaba de los despidos antisociales. A Julio Simón le he escuchado hablar alguna vez de los despidos torpes, es decir, esto que va más allá de que no hay causa. Un despido torpe, un despido... Podríamos hasta pensar con hablar del despido híbrido. Elijan ustedes el nombre que quieren, pero es evidente que aquí, en estos casos, como el de la represalia o retaliación, el despido retaliatorio por haber osado demandar al empleador, ameritan una respuesta más fuerte del ordenamiento. No podemos en estos casos decir tiene derecho solamente a 245 y eventualmente alguna migaja en concepto de daño moral. Lo que no estoy plenamente convencido es que la herramienta sea esta. Sí, tal vez en este caso, porque aquí podríamos hablar de un derecho fundamental y de un comportamiento que obstruye, restringe o limita, como dice el artículo 1 de la ley, el acceso a la jurisdicción. Acá se lo está privando de reclamar sus derechos, que como sabemos seguramente es un derecho humano fundamental. En cambio, no compartiría la aplicación a otro caso que puede ser configurativo de un despido antisocial, pero no me parece que esté afectando ningún derecho fundamental en el caso de la misma situación, pero respecto del que testimonia, o sea, del dependiente que testimonia en un juicio contra el empleador y que también, como represalia, sufre un despido. Es decir, está claro, aun cuando supongamos que se superan los obstáculos de prueba y se logra establecer inferencialmente o presuntivamente que fue despedido por razones de contemporaneidad, declaró el lunes y el miércoles recibió el telegrama de despido, digo, aun cuando superáramos todos esos escollos, no me parece que en ese caso, en que hay que buscar una respuesta jurídica más fuerte, pero que pueda ser titular de algún derecho fundamental en el caso del testigo, porque no sé, es algo que relajemos el concepto de derecho humano fundamental y digamos hay derecho a testimoniar o derecho a decir la verdad. No lo descalifico, pero me parece que son situaciones diferentes. Hay sí un reconocimiento, un derecho humano fundamental, acceder a la jurisdicción, hacer valer los derechos en juicio. Bien, la idea era esta, es decir, como les aclaré desde un principio, decir, aquí Álvarez contra Cencosud institucionaliza con las provisionalidades que ya analizamos, hoy tenemos una minoría que puede venir de mayoría, pero esto vinculado más bien a los efectos o a las consecuencias. Está ya, no es doctrina recibida, es doctrina constitucional vinculante, que la ley 23.592 es aplicable a las relaciones laborales, y esto, que me parece bien, que desate una euforia del pensamiento, que de alguna manera nos esmeremos en cada caso particular en ver si no nos da una mejor solución que el ordenamiento general del recurrir a la 23.592. Hay planteos muy interesantes que en realidad Mario Elfman ya lo venía haciendo hace más de 10 años, y por qué la trabajadora embarazada o despedida por causa de embarazo o de maternidad tiene que contentarse con una indemnización tarifada de 13 meses de sueldo cuando puede invocar los mejores derechos, si así lo desea, a la reinstalación en el empleo o a la conservación del empleo por vía de la ley 23.592, ¿no? Es decir, hay muchas situaciones que van apareciendo. Otra de los, perdón que me desordené un poquito al final, pero no quería dejar sin decir esto, otro de los aspectos que Jorge Díaz viene trabajando, y en general yo acuerdo con esa línea de pensamiento, es otras situaciones que tienen su regulación típica en la ley de contrato de trabajo, 213 de la ley de contrato de trabajo, salarios continuatorios. Salarios continuatorios son aquellos que ustedes saben que el trabajador enfermo, así que goza de un periodo de licencia paga por enfermedad o accidente inculpable, tiene derecho a que si lo despiden durante el periodo de licencia paga, seguir percibiendo salarios hasta el alta o hasta el agotamiento de los plazos a que tenía derecho. Ahora, esta es una respuesta suficiente para una antijuridicidad calificada como esa. Si recibo la comunicación del despido y la comunicación, la notificación de la enfermedad y despido, y solamente debo pagar una indemnización tarifada que eventualmente es una tarifa elástica, pero supongamos que el alta la obtenga entre 2 meses, se traduce en 2 meses de sueldo, aparte del 245. ¿O es una suerte de despido antisocial, torpe, esto que mencionábamos recién, despido híbrido, que vamos a despedir a un trabajador entero? Estoy hablando de enfermedades comunes, no ya de aquellas enfermedades que me afincan a un grupo sospechoso o en riesgo, un colectivo sobre el cual recaen perjuicios.
Y piénsenlo también que no hay norma jurídica alguna que impida en el derecho argentino despedir a un trabajador no ya con enfermedades inculpables, por accidente de trabajo. Yo puedo al mismo tiempo que curso la comunicación de la denuncia de la ART, despedir al trabajador, aquí ya más grave, porque lo otro es el contexto de una enfermedad inculpable, un accidente de trabajo. No hay nada explícito que le confiera algún tipo de protección, no hablemos ya de estabilidad absoluta, que le confiera siquiera una protección al trabajador que ha sido víctima de accidente de trabajo. Tendrá los derechos económicos contra la RT, eventualmente contra el empleador no asegurado o autoasegurado. Mario Ackerman ha trabajado también esta idea de en qué son compatibles y en qué son incompatibles la ley de riesgo y el régimen del 208 de la ley de contrato de trabajo. Pero en cualquier caso no hay ninguna norma que prohíba al empleador despedir. Y esto puede parecer un comportamiento también de una antijuridicidad especial que seduce a decir, bueno, tenemos esta herramienta, no lo está aquí discriminando al trabajador por motivo de su incapacidad. Entonces, son muchas las cosas a pensar. Yo creo que hay que hacerlo desde la prudencia, desde la razonabilidad y, como les insisto, les vengo insistiendo desde el comienzo, tratando de no malversar, quiero decir, usar funcionalmente, usar frente a cualquier cosa, decir, no, lo discriminaron porque le gusta la cumbia y el empleador es rockero, no puede decir cualquier cosa. Que también sería efectivamente una discriminación, pero una discriminación por ahí del orden de la vida, que lo que estamos tratando de desentrañar es cuando esas discriminaciones que todos hacemos todo el tiempo adquieren el carácter de lo jurídicamente relevante y por lo tanto le posicionan como acreedor a algún tipo de protección especial. Por ahora muchas gracias y después nos veremos a la hora de las preguntas. Me quedé con algo que estabas diciendo, Daniel, que también podría plantearse, podríamos discutirlo, en el supuesto en el cual el empleador despide después de que el trabajador ejerce la acción sumarísima de plus variandi, que es otro supuesto que, a pesar de la modificación normativa, en realidad vimos que, por lo menos en los tribunales nacionales, cada vez son menos los reclamos vigentes del contrato de trabajo, los reclamos de los trabajadores, porque muchas veces después se torna abstracto, porque una vez que le hacen lugar en primera instancia a la medida, lo despiden. Pero digo, discutible, ¿no? Bueno, a mí me toca la parte de la prueba en el despido discriminatorio. Siempre cuando tenemos que ver quién tiene que, si se probó o no algo en el expediente, es porque no hay prueba. Es decir, en general los jueces, cuando van a resolver un caso concreto, lo resuelven en función de todos los elementos. Ustedes saben que la prueba se adquiere en el proceso, así que una vez que se incorpora en la causa, es del proceso, no de las partes, y por ende resuelve en función de los elementos que tiene. Pero el problema es cuando no hay prueba, o cuando la prueba es insuficiente. Entonces, ahí es donde empezamos a ver quién tenía que probar y qué tenía que probar en cada caso concreto. La otra vez decíamos, y es una frase que me gusta de Kelmanovich, que decía, los jueces son una suerte de historiadores que lo que tienen que hacer es reconstruir hechos del pasado con los elementos que las partes que eligen las partes traer al proceso y con las pruebas que finalmente se producen. Tenemos acotados las facultades para resolver un caso concreto y para saber qué realmente sucedió. Trabajamos con lo que hay en el expediente. En función de esto, una vez que tenemos estos elementos, decir, bueno, la prueba es insuficiente. ¿Qué hacer? Hay que resolver con los elementos que tenemos. ¿Quién tenía que probar qué? Y acá entra a jugar entonces los principios generales en materia de carga probatoria. El 377 sería en el Código Procesal Civil y Comercial, el que invoca un hecho controvertido, o sea, que tiene que acreditarlo. Y este principio general empezó a hacer agua, por decirlo de algún modo, en aquellos casos en los cuales eran situaciones de dificultad probatoria, donde era muy difícil probar un hecho, fue en aquellos casos en que efectivamente una de las partes estaba en mejores condiciones fácticas, técnicas, para acreditar un hecho
y no traía el proceso sus elementos. Esto dio lugar a lo que apareció lo que se llama la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. A mí me parece que nosotros en derecho del trabajo estamos más acostumbrados a la posibilidad de modificar, invertir la carga de la prueba. ¿Quién tiene que acreditar un hecho? Porque nosotros en nuestra propia ley de contrato de trabajo tenemos numerosos artículos, varios artículos, que expresamente se refieren a la facilitación de la prueba del proceso, como lo llama Fernández Madrid, a las presunciones. Ante conductas omisivas o determinadas conductas que adopta una de las partes, el empleador, vemos que la propia norma establece una presunción iuris tantum, en el caso iuris de iure, invirtiendo la carga probatoria. También a nivel procesal, la falta de contestación de demanda, el proceso laboral de capital federal, la falta de comparecencia a la audiencia de posiciones, pero a su vez también la falta de exhibición en los libros laborales, el reconocimiento de la prestación de servicios. Bueno, hay un montón de supuestos en que el legislador opta por modificar el sujeto que debe probar un determinado hecho. Derecho de trabajo, esto lo tenemos en el artículo 23, en el artículo 55, en el artículo 57, con la obligación que tiene el empleador de pronunciarse ante una intimación concreta que haya por parte del trabajador. Es decir, nuestra materia parte de la idea, en función de los roles y del lugar que ocupa el trabajador dentro del contrato de trabajo, a modificar el sujeto que tiene que acreditar el hecho. Yo decía que, que en los últimos 15 años aparece, ya no solamente dentro del derecho laboral, sino se comienza a hablar con Tairán y con otros procesalistas de la distribución de las cargas dinámicas de las pruebas, ¿sí? La posibilidad que el que esté en mejores condiciones sea el que tenga que acompañar los elementos en la causa. En el fuero de trabajo se fue incorporando, vamos a encontrar en la actualidad en numerosos fallos donde se invoca la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, muchas veces con elementos que tienen que ver con rubros que pueden, digamos, salariales, con comisiones, en las cuales claramente necesitamos una documentación que tiene que traer el empleador, que no se la exhiba al perito contador y dice, bueno, no, el empleador estaba en mejores condiciones para acreditar que la modificación que introdujo, por ejemplo, en el régimen de comisiones no era peyorativa. O las horas extras. Bueno, las horas extras es una presunción en caso que acreditadas las horas extras no se lleve el libro del registro de la 11.544 y el decreto reglamentario del artículo 6 y de la 16.115 del 33. Es decir, en numerosos casos se recurre a la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas para sostener que aquel que está en mejores condiciones es el que tiene que acreditar ese hecho que está controvertido. Ahora, cuando hablamos de cargas dinámicas de la prueba, en realidad estamos hablando de un supuesto en el cual se está invirtiendo el sujeto que tiene que acreditar el hecho. Es decir, lo que dicen aquellos que, cuando aplicamos la carga dinámica, es decir, bueno, como este sujeto es el que está en mejores condiciones, es este el que tiene que acreditar el hecho. Se modifica el sujeto que tiene que acreditar el hecho. Hago hincapié en esto para después referirme a Pericori, qué dice la Corte en materia de despido discriminatorio. Cuando aparecen los primeros fallos en materia de la 23.592, los primeros aspectos, los primeros fallos en los cuales se pronuncia sobre la discriminación, vamos a ver que aparece claramente en el fuero del trabajo, por lo menos a nivel nacional, dos posturas diferenciadas, dos posturas claramente diferenciadas. Un sector más restrictivo y una posición más amplia. En el sector más restrictivo, en materia probatoria, porque en verdad en la mayoría de los casos en los tribunales laborales no se discutió, al menos en primera y segunda instancia, la aplicación de la 23.592 a supuestos de discriminación laboral, pero no es la mayoría, digo, hubo algunos pronunciamientos pero menores, digamos, escasos en cuanto a cantidad. Pero sí se cuestionó cómo se prueba un despido discriminatorio, qué tengo que acompañar en la causa. Y yo les decía, claramente había dos posiciones diferenciadas. En un sector que sostuvo el fiscal general de algunas salas de la Cámara, que consideró que si tenemos en consideración que lo que está en juego es la nulidad de un acto,
y que el sistema o el régimen que rige para los trabajadores es un sistema de estabilidad impropia o estabilidad relativa, según como lo clasifiquemos, claramente para dejar sin efecto un acto de esa naturaleza es necesaria una prueba contundente, asertiva, que demuestre que realmente detrás de eso hubo un acto de discriminación. Es decir, que ese despido fue en realidad un acto de discriminación por parte del empleador. Esta posición, que lo sostuvo también la minoría en Parravera y en la Sala Primera, varias salas de la Cámara de Trabajo mantuvieron una posición restrictiva en materia probatoria. Por otro lado, uno de los primeros fallos, ustedes saben que fueron varios, los Balaguer, Parravera, Areco, pero en Parravera es un fallo de la Sala Quinta, en el cual la mayoría, el primer voto del doctor Sass, hace hincapié en las normas internacionales y la interpretación que le habían dado a los tratados internacionales que habían dado sus propios organismos, los organismos de interpretación de los convenios, estableciendo la distribución de la prueba en materia cuando está en juego la invocación de un acto discriminatorio. Entonces, ¿a qué se refieren o qué dicen? Bueno, el trabajador que invoca que ha sido discriminado tiene que acompañar en la causa indicios que permitan sostener, primero, que se encuadra en esa situación supuestamente vulnerable, que podría ser sujeto de discriminación, acreditado con indicios y la posibilidad de que prima facie ese acto discriminatorio, entonces la mirada se pone en cabeza del empleador al que se le va a exigir que demuestre que ese acto en realidad tuvo un motivo objetivo, razonable y que no hubo discriminación. Es decir, distribuye la intensidad de la prueba, porque le va a exigir al trabajador que acompañe indicios que permitan sostener que ese sujeto es vulnerable y que podría ser discriminado y que ese acto podría ser prima facie un acto de discriminación, y es el empleador entonces quien tiene que acreditar que detrás de eso no hubo un acto de discriminación, sino que hubo otra motivación objetiva, ajena al acto discriminatorio. La Corte se pronunció en Pericoli en el año 2011, pero no fue la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este tema. Digo esto porque si nosotros vamos al 1988, y Daniel que hablaba del artículo 81, ya en Fernández Estrella con Sanatorio Güemes, la Corte Suprema, el voto de la minoría, ¿verdad?, había hecho referencia a la distribución de las cargas de la prueba. Fíjense que Fernández Estrella, que era una trabajadora que había sido discriminada salarialmente porque tenía un cargo superior y como no estaba convencionada, comenzó finalmente a ganar menos de lo que ganaban los trabajadores que estaban a su cargo. Pero ¿qué dijo la Corte? Bueno, no, acá el empleador está en condiciones, tiene elementos suficientes para acreditar las razones objetivas de la tabla del 81. Por ende, dice, cada uno deberá probar los extremos que invoca. Fernández Estrella deberá probar que desempeñaba su labor, qué cargo tenía y cuánto cobraba. El empleador debería acreditar, debería justificar por qué le otorgaba mayores salarios a sus subordinados jerárquicamente. Después, en 1999, si ustedes van a otro fallo que se llama Ursini, de la Corte, donde era claramente un caso de discriminación, utiliza palabras similares a las que utiliza hoy Pericoli, lo que utiliza el alto tribunal, porque va a decir expresamente que el demandado asume la carga de demostrar que el actor fue despedido, no admitido o postergado por razones legítimas y no discriminatorias. Tiene que invocar razones claras, concretas y razonablemente específicas. Y el demandante tiene la carga de demostrar antes que existe, prima facie, un caso de discriminación. Utiliza prima facie también, verosímilmente. Vamos a ver que son palabras similares a las que usa ahora en Pericoli. En este fallo también era la minoría, en Ursini, del 5 de octubre del 99, pero digo, no era la primera vez que la Corte Suprema hacía referencia, o algunos votos de la Corte Suprema que hacían referencia a esto de la distribución de las cargas probatorias. Finalmente, en el año 2011 se pronuncia en Pericoli. Pero fíjense que la Corte Suprema en Pericoli, primero el voto de la opinión de la Procuración General en realidad fue en contra de la procedencia
de la queja que habían presentado, pero la Corte, por razones formales, ¿no? Propone que se desestime, pero la Corte se pronuncia en Pericori y expresamente, ese es mi celular que está sonando. Pero en Pericori la Corte es muy clara. A mí lo que me parece que de destacar son las palabras que utiliza. Fíjense que la Corte habla de la necesidad de que en caso que haya dificultades probatorias es necesario el aligeramiento probatorio. Habla de aligeramiento probatorio. Va a decir, primero lo primero que va a hacer obviamente es enumerar todas las normas de derecho internacional que hacen referencia a la necesidad de que en casos de que haya despidos discriminatorios se aligere la prueba. Por las características propias de los actos de discriminación, dice, no pueden aplicarse los principios generales en materia probatoria, sino que es necesario aligerar la prueba. Pero al referirse estrictamente al caso, fíjense que utiliza dice, a modo de resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo con la acreditación de hechos que prima facie evaluados, otra vez, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia. Caso en el cual correspondrá al demandado a quien se le reprocha la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. Pero después agrega, no supone la exhibición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio un acto, sino que pesa sobre ella la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo invocado. Fíjense que utiliza prima facie, verosímilmente, palabras típicas de las medidas cautelares, ¿no? Del humo de buen derecho, de los elementos que priman, los elementos suficientes como para que sea el otro el que tenga que acreditar entonces que ese hecho fue objetivo, razonable, ajeno a la discriminación. Ese conjunto de indicios de que ya se hablaba en Carravera. Acá la Corte dice, ojo, no invertí la carga de la prueba. Esto no, es más, le diría, como dice Peirano tiene un artículo comentando a Pericori que me pareció muy interesante, porque dice, ojo, acá la Corte no aplica la teoría de las cargas dinámicas, es distinto. La teoría de las cargas dinámicas de la prueba, en verdad lo que se hace es cambiar el sujeto. Es decir, no es el que está en mejores condiciones, no es A, es B. Por ende es B que tiene que acreditar el hecho. Acá no hace esto la Corte. Ni tampoco lo hacen los tribunales, inferiores a Carravera, ni tampoco los tribunales internacionales, ni la Comisión de Interpretación de Convenios del convenio número 111. No, lo que están diciendo es disminuye la intensidad de la prueba respecto del actor, del supuestamente discriminado. Es decir, por eso Peirano habla de, dice, los esfuerzos, miren cómo se llama el artículo, las cargas probatorias con intensidades de esfuerzos diferentes. Las cargas probatorias con intensidades de esfuerzos diferentes. Dice, esto no es carga dinámica de la prueba. Esto es disminuir la intensidad de la prueba por parte del supuestamente discriminado y entonces sí, poner, una vez que acreditan con estos elementos, verosímilmente, prima facie, acredita que posiblemente existe un acto que podría ser discriminado para que sea el empleador entonces el que tiene que acreditar que no, que era un hecho ajeno, que era un hecho objetivo, que era un hecho que no tenía que ver con un acto discriminatorio. Me parece que, bueno, actualmente la mayoría de los tribunales, obviamente aplicando Pericori, distribuyen entonces los esfuerzos probatorios, aunque debo decir que no quiere decir esto que siempre prosperen reclamos por discriminación. Es más, hay varios, la Corte ha dicho que tiene que volver a declarar la sentencia arbitraria porque no se respetaron las pautas de Pericori, vuelve, y hay 2 o 3 fallos en los cuales la propia sala rechazó después el reclamo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dice la Corte es, analícese esto a la luz de Pericori. Ahora nada, esto no quiere decir que con los elementos acompañados en la causa finalmente se pruebe o no se pruebe esa discriminación. Y si yo tengo que decir cuáles son la mayoría de los planteos que en sede judicial uno puede ver, en general hay vinculados a aspectos de enfermedad, hay vinculados a temas de género, pero la mayoría tiene que ver con los activistas sindicales. Por lo menos estas
¿no? Lo que yo he tenido a la vista o lo que yo puedo ver, en general los conflictos tienen que ver con la actividad sindical de trabajadores que no están protegidos por la ley 48-52 de la ley de asociaciones sindicales. Por último, la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres, también establece un artículo específicamente, que es el artículo 6, y después el decreto reglamentario va a hablar de la prueba cuando está hablando de violencia laboral. En los casos de violencia laboral, que habla expresamente, dice aquellas cuando las mujeres son discriminadas en trabajos públicos o privados, prevé los casos en que podría haber violencia laboral, y en materia de prueba dice, en los supuestos de denuncia de discriminación por razones de género, resultarán aplicables los principios generales receptados en materia de prueba en el convenio del OIT 111. También recurre a esto de la distribución, en definitiva, de las intensidades probatorias cuando existe un acto discriminatorio. Bueno, por ahora nada más, cualquier cosa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a ustedes por la presencia y la atención y a mis colegas por compartir el panel. Fíjense que hemos sido bastante particulares en este panel, porque hemos iniciado un panel de discriminación con una discriminación, porque a mí no me pusieron cartelito. Entonces no he negado mi derecho a la identidad, y la prueba indiciaria es que soy el que tiene el menor cargo en la revista. Así que, por suerte, el doctor Tura me proveyó rápidamente una medida cautelar, tengo el cartelito, y ahora voy a esperar si Massa, Ackerman y Ojeda tienen cartelito, entonces ya después paso el expediente al fallo a ver qué dice. Bueno, voy a tratar de agradecer su atención compartiendo algunas ideas sobre el problema de la reinstalación del trabajador. Digo ideas porque en el desarrollo de la materia antidiscriminación en Argentina creo que es uno de los pasos a seguir. Siempre en materia de antidiscriminación nunca es suficiente lo que tenemos, parece que nunca alcanza. Pero en el derecho argentino hemos avanzado y podemos mostrar ciertos logros. Mis compañeros han hablado del tema del concepto de discriminación y el tema probatorio. En este avance, el fallo Álvarez contra Cencosud es una bisagra. Cierra tal vez un paso en cuanto a las fuentes, la aplicabilidad o no en la relación de trabajo de la ley 23.592, y acá anoté lo que dijo Daniel, ya es una doctrina constitucional vinculante, y abre una nueva puerta, una nueva discusión, que es el tema de la reinstalación. Y salvo del derecho al trabajo y en la teoría general de los derechos humanos, cuando existe una violación a la dignidad de la persona, antes que de indemnización se habla de remedios, porque lo que se busca en la teoría general de los derechos humanos es que si se produce una violación a la dignidad, cesar en esa violación y que la persona pueda expresar libremente el aspecto que está siendo violado, la dignidad en su aspecto violado. Y después, y muy después y excepcionalmente, hablar de una indemnización diaria. Esto ha sido la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueden seguir en los casos Baena contra Panamá de febrero del 2001, de la Cruz Flores contra Perú en noviembre del 2004 y Acevedo contra Perú en febrero del 2006. Con la salvedad de la Corte Interamericana siempre el demandado es un Estado, con lo cual acá vamos a estar hablando generalmente de empleo público, ¿sí? Con la salvedad. Pero en todos estos casos te van a encontrar que la Corte dice la instalación del trabajador en su puesto de trabajo, y excepcionalmente, muy excepcionalmente después, hablamos de indemnización diaria. En el cuarto caso, trabajadores cesados del Congreso contra Perú en noviembre del 2006, la Corte parece que hace un giro, ya no habla inmediatamente de reinstalación, pero es un caso muy particular porque fue el caso donde Fujimori cierra el Congreso de Perú y la Corte lo que hace es condenar al Estado peruano que le provea caminos procesales apropiados para revisar su reinstalación o no.
O sea que vemos que en materia de reinstalación la Corte Interamericana sigue como criterio la teoría general de los derechos humanos de que el remedio natural ante la discriminación, el despido laboral, es la reinstalación. Y esta parece ser que también es la doctrina de la Corte Argentina, porque en Álvarez la Corte dice reinstalación, por mayoría, pero dice reinstalación. Y lo vuelve a decir en Cejas contra Fate, donde dice es reinstalación y no hay una posibilidad de que el empleador opte por sí mismo entre reinstalación o indemnización. Esa opción existe en cabeza del trabajador, pero no existe en cabeza del empleador. Si hay reinstalación, no hay posibilidad de que la parte empleadora reemplace esa reinstalación por una indemnización. Hasta acá puede ser lo que tenemos en materia sustancial, pero todo esto abre problemas procesales. Y en este caso yo, lo comentaba antes del panel, me interesaría mucho después en la charla conocer cuáles son sus opiniones sobre todo cómo se trabaja acá en San Isidro al respecto, los temas procesales. Ustedes fíjense que en materia antidiscriminación no hay un trámite especial para esto. Argentina es un país federal, cada jurisdicción tiene su trámite, pero que yo conozca en ninguna hay un trámite especial dedicado especialmente a la materia antidiscriminatoria, excepto en la materia sindical, con la ley de asociaciones sindicales, que tiene un trámite especial, pero después no encontramos ningún mecanismo procesal propio para esta materia. No se intentan, y esto es lo que quiero escuchar después, ustedes qué opinan, no se intentan medidas de carácter urgente, medidas autosatisfactivas, etc. Y en este aspecto, el derecho procesal laboral yo creo que tiene una deuda bastante importante con los trabajadores. El derecho procesal laboral es bastante poco creativo. Por lo menos en las jurisdicciones que yo conozco, nadie, por la parte de los profesionales, nadie arriesga algún proceso creativo, nuevo. Y por parte de los jueces tampoco gustan de recepcionar este nuevo estilo de proceso. Entre paréntesis les cuento que en la Provincia de Santa Fe hace, ¿cuántos años? 4 años, hemos tenido una reforma procesal donde se instrumenta un proceso de estructura monitoria y increíblemente eran los jueces muchas veces los que resistían la aplicación del nuevo proceso porque ante un despido incausado, ante el telegrama que dice presiona su servicio a partir de la fecha, punto, ese proceso habilita un embargo en primera instancia. Y entonces los jueces decían, no, pero ¿cómo voy a embargar? O sea, temerosos de utilizar la nueva herramienta. Sí hay en esta materia una construcción, como dije antes, en materia probatoria, que ya hablo sí al respecto. Y les traigo como comentario un proceso de un país vecino, que es Chile. Nosotros consideramos, generalmente ustedes piensan que el derecho chileno laboral es bastante inexistente, ¿cierto? Lo cual es verdad, no está en el podio de los derechos protectorios laborales. Pero fíjense ustedes que el Código de Trabajo de Chile tiene un procedimiento de tutela laboral destinada a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y cuando un despido vulnera algún derecho fundamental, este código chileno establece la indemnización básica por despido, que eso sería antigüedad, preaviso y integrativo. Después da, ahora sí, una indemnización especial, que en este caso es entre 6 y 11 meses. O sea, no son demasiado generosos los chilenos, y si 13 salarios era poco, esto es menos todavía. Pero a lo que voy, fíjense esto. Dice, si el juez decide que es grave la discriminación, le da la opción al trabajador de solicitar la reinstalación o solicitar indemnización. Con lo cual acá hay un problema. O sea, ¿cómo una discriminación va a ser grave y otra no? Dentro del concepto que nosotros estábamos manejando antes, toda discriminación es grave. Porque toda discriminación implica una violación a la dignidad de la persona. Es muy difícil decir, bueno, pero es una discriminación que no es grave. Si no es grave, no es discriminación. Ahora, los jueces chilenos tienen que hacer esta distinción
entre discriminación grave y discriminación no grave. Lo dejo a los jueces chilenos. Esto me sirve a mí para traerle una idea a ustedes. Yo no creo que haya discriminaciones que sean graves y no graves. Lo que sí creo que hay situaciones en donde hay que resolver una discriminación que son distintas. Y en este caso de colisión de derechos fundamentales, siempre vamos a tener el principio antidiscriminatorio versus algún otro principio de igual rango, generalmente constitucional. Y esta colisión de derechos fundamentales no la vamos a resolver por vía de una ley posterior o una ley especial que le gane a otra ley. Aquí en la colisión de derechos fundamentales tenemos que usar el método de la ponderación, ver cómo logramos que los dos derechos fundamentales se expresen en alguna medida los dos. Y en este caso entonces sí me sirve a mí decir, bueno, hay situaciones que son graves y situaciones que no son graves. Y a este respecto, la Corte, en Álvarez contra Cencosud, tiene un criterio especial, porque dice, bueno, acá tenemos principio antidiscriminatorio y principio de libertad contractual, ¿sí? Colisión de derechos fundamentales. Pero dice, el principio antidiscriminatorio le gana porque pertenece a Jus Cogens. Y entonces está un poquito más arriba. Estamos dando una conclusión, pero está un poquito más arriba, entonces le gana. Con lo cual, si decimos esto, y con todo respeto obviamente a la Corte, estamos diciendo que el principio antidiscriminatorio gana siempre. Yo no puedo en ningún caso decir, bueno, el principio antidiscriminatorio en estos momentos cede en otra situación, porque si pertenece a Jus Cogens está más arriba y no le gana nunca, es inderrotable. Con lo cual hay situaciones, y ahora voy a la gravedad de la situación, donde tal vez yo pueda estar muy de acuerdo en la filosofía de reinstalar al trabajador, pero ¿qué pasa si el expediente en la sentencia que nosotros vamos a dictar reinstalando al trabajador encontramos que el despido fue discriminatorio, fue hace 7 años? O sea, corresponde en ese momento que yo diga, no, bueno, Álvarez contra Cencosud, ¿sí? Reinstalación porque el principio discriminatorio es Jus Cogens. Perfecto. Mire, señor trabajador, vaya a su empleo actual, renuncie y venga mañana a las 8 de la mañana a este trabajo donde lo despidieron hace 7 años, que lo están esperando para volver a despedirlo. O sea, parecería que no tiene mayor sentido ese caso. Y nosotros, por lo menos en Santa Fe, que nos hago cargo, hay expedientes que demoran 6, 7 años. Y vuelvo un poco. Sí, entonces, yo vuelvo un paso para atrás. No se utilizan, no hay un proceso especial. No se utilizan ningún procedimiento creativo. Tramitamos por el procedimiento ordinario. Ahora, cuando tengo que hacer sentencia, tengo que ponderar el tiempo de esa sesión. No es lo mismo dictar una medida cautelar a las 72, a la semana de que el trabajador fue discriminado, que a los 7 años. ¿Sí? Entonces, si el principio antidiscriminatorio va a ganar siempre, vamos a tener un problema en la reinstalación seguramente. El tema de la reinstalación siempre lo pensamos como que el trabajador vuelva a trabajar, efectivamente, que se sienta en la silla, que se ponga frente al trono. Pero fíjense que ustedes pueden tener situaciones donde buscan una reinstalación a los simples efectos formales. Ya Daniel habló del tema del despido por motivo de salud, ¿sí? Si yo tengo un trabajador que se accidentó trabajando, sí, accidente de trabajo, y en el mismo momento que usan la información a la ART, lo están despidiendo. Esto es un despido discriminatorio, ¿eh? Ahora, ese despido, el simple despido, va a tener como efecto, como uno de los efectos, de que ese trabajador se va a quedar sin obra social en breve, en muy breve plazo. Y en una situación donde va a necesitar la obra social. Entonces, en ese caso, pedir la reinstalación del trabajador, obviamente que no es para que vuelva a trabajar, porque tal vez esté internado, simplemente para que le mantengan el contrato de trabajo y a partir de ahí le mantengan la obra social. O sea que acá tengo una reinstalación, puede ser los simples fines de los papeles, pero que sería muy importante en el caso del trabajador despedido por motivo de salud. Fíjese usted qué caso extraño. Silvia decía, la jurisprudencia argentina es básicamente construida sobre
precedentes sindicales, de verdad. Pero con motivo de salud, hay relativamente poco precedente y es difícil litigar, porque en cuanto a la fuente, no encontramos claramente una fuente normativa, doméstica o internacional, que diga que la salud está incorporada taxativamente. Vamos a tener que ir seguramente a la parte abierta de la norma para decir, bueno, es un derecho humano que merece protección. Sin embargo, el trabajador accidentado es un sujeto de doble tutela constitucional, como trabajador, y aparte el artículo de la Constitución, el 75, inciso 23, habla de una protección especial para los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. O sea que usted tiene acá, en su estudio, una persona doblemente protegida a nivel constitucional. Con lo cual, digamos, es merecedora de alguna protección antidiscriminatoria. Otra frontera procesal es que usualmente no se litiga por reinstalación. Generalmente se prefiere la indemnización. Ahora cuando hablamos de debate, quisiera saber por qué. Pero bueno, usualmente, ya me han comentado por qué, digamos. El abogado le interesa más que cobre antes que vaya a trabajar. Pero bueno, usualmente se litiga por indemnización y no por reinstalación. Y el problema es que si litigamos por reinstalación y obtenemos una sentencia de reinstalación, ¿cómo hacemos para que el empleador la cumpla? ¿Cómo hacemos? Si el empleador dice, yo no quiero tenerlo de nuevo en mi empresa, ¿qué hago? La solución inmediata, abstrentes para el cumplimiento. Y abstrente y espero que tenga una empresa grande y con solvencia, porque una condena abstrente a un comercio que no le pase mucho tiempo porque va a juntar demasiada plata y ya después ni siquiera se la va a poder cobrar. Con lo cual, ¿qué hacemos con la sentencia de reinstalación ante el empleador que no la quiere cumplir? O sea, puede terminar siendo un lindo cuadrito para colgar en el estudio y nada más. Vuelvo al derecho comparado, un derecho un tanto especial también, Venezuela. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, así se llama en Venezuela. En el artículo 91 dice: definitivamente firme la sentencia del juez o jueza del juicio que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el trabajador o trabajadora, se procederá a su reenganche, reinstalación, y el pago de salarios caídos durante el procedimiento. El patrono o patrona deberá cumplir voluntariamente con la sentencia dentro de los 3 días hábiles siguientes a su publicación. Si no lo hiciera, a partir del 4.º día, el juez procederá a la ejecución forzosa de la sentencia, embargando vía ejecutiva bien el patrono o patrona para satisfacer el pago de salarios. Y acá viene lo importante. Si el demandado o demandada se negara a cumplir con la orden judicial de reenganche, incurrirá en el delito de desacato de la autoridad judicial con pena de prisión de 6 a 15 meses. El problema de la discriminación a la reinstalación es que, como lo dije al principio, la teoría general de los derechos humanos habla que en materia de remedios de despido discriminatorio, el remedio adecuado es la reinstalación. Entonces nosotros nos subimos a un barco que es la violación a la dignidad del trabajador, que tiene un destino, que es la reinstalación, pero no lo queremos. Queremos indemnización. Y no sabemos qué tan lejos podemos llegar, porque resulta que a alguien se le va a ocurrir mandar preso en Argentina a un empleador que no cumple. O sea, ustedes se ríen, parece como mucho, nos parece como mucho esto. Parecería que no estamos dispuestos a ir tan lejos con la reinstalación. Entonces eso es un problema, porque si vamos a litigar por discriminación, pero no vamos a querer la reinstalación, vamos a tener una colisión entre el derecho al trabajo y la teoría general de los derechos humanos que vamos a utilizar en manejar. Más si la Corte le dice que el principio discriminatorio gana siempre. Cierro cambiando el punto de vista. Bueno, si se litiga más por indemnización que por reinstalación, y hay un marcado desinterés por medios procesales modernos, ¿no será que no estamos frente a un problema de violación de los derechos fundamentales del trabajador, sino ante una marcada insuficiencia del artículo 245 del sistema indemnizatorio contractual?
¿No será que los abogados, como el 245, el conjunto indemnizatorio contractual no es suficiente, han encontrado en la materia discriminatoria una válvula de escape para buscar una indemnización más alta y punto? Si el criterio es ese, entonces estamos utilizando la fundamentación sustantiva es demasiado fuerte. O sea, estamos construyendo un auto en un fitito un motor de Ferrari y no va a andar así. O sea, siempre vamos a tener un problema en ese auto. Bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a abrir el debate. Si hay alguna pregunta, tenemos los micrófonos. Allí atrás, por favor. Doctor Ojeda, detrás de todo. No se me vaya tan lejos, doctor, que ahora tiene que venir usted al podio. Pregunte con prudencia, mire que después usted y nosotros vamos a tomar revancha. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, en realidad el programa no sé el nombre del último panelista que es Sebastián. No, si puede ser dos consultas puntuales. Una por el tema de la reinstalación. Básicamente es cuando en aquellos casos de discriminación que hay, cómo las posibilidades que entiende usted en relación a que se aplique transitoriamente una medida cautelar de que hasta tanto se resuelva el fondo, las posibilidades de que provisoriamente se lo reinstale. Y en ese sentido, ¿cómo entiendo qué requisitos, perdón, qué es lo que se tendría que acreditar para que, digamos, se habilite tanto los requisitos sobre todo de la similitud en el derecho y peligro de la demora? Eso por un lado. Y por el otro lado, también, ¿cuál considera que es el remedio correcto que sea? Trae un caso concreto de que se dio en un caso de discriminación por actividad sindical, nos otorgaron la medida cautelar, pero el juez hizo como un malabarismo y dijo que de todas maneras se cumpliría efectivamente una vez que quede firme la medida, 30 días después de que una vez que quede firme la medida, lo cual es medio una ridiculez, porque claramente la parte empleadora va a apelar. Entonces, en concreto, es ante esa situación puntual de que se otorga la medida cautelar, pero de la instalación provisoriamente, pero que se da con una sentencia, digamos, que efectivamente no es efectiva, digamos, porque se va a activar, ¿qué se podría hacer? Esa es la pregunta. Yo creo que ahí está la segunda parte. La primera parte, sobre el tema de la cautelar, sí. No hay trámites especiales, o sea que vamos a tener que manejar la teoría general de las medidas cautelares. Y si ya tenemos problemas de probatorio a nivel del juicio ordinario, mucho más lo va a tener en materia cautelar. Acá va a tener que haber un gran esfuerzo de todos los operadores jurídicos, como se llaman ahora, tanto el abogado como el juez, entender de que está en un caso especial. Yo te diría que hay un principio que es que el trabajador discriminado debe litigar desde su puesto de trabajo, porque si no, no tiene sentido, o sea, decirle el tiempo que vos quieras, 1 año, 3 años, 5 años después, decir, che, mirá, vos sabés que fuiste discriminado, volví a trabajar y te pedimos disculpas, no tiene ningún sentido, o sea, ya el tiempo en estos casos es nefasto, no podemos permitirnos tomarnos tiempo en la decisión. Y si el sistema procesal donde vos estás operando tiene una morosidad muy importante, bueno, el juez tendría que hacerse cargo de eso y solucionarlo por la vía cautelar. Creo que no te he respondido la pregunta, pero no tengo una respuesta para eso. O sea, yo creo fervientemente que en este tema discriminatorio uno de los grandes actores que tiene que hacerse cargo es el juez. Porque el juez, ya te doy la palabra, ¿no? El juez funciona actualmente como un solucionador de conflictos. A mí me traen el expediente, A dice una cosa, B dice otra, tengo las pruebas y yo resuelvo si A o B tiene razón. Y solucioné el conflicto, se terminó. ¿Sí? Devuelvo el expediente. En cambio, la materia discriminatoria, y en especial la reinstalación, me parece que requiere un cambio en el criterio del juez como administrador del conflicto. O sea, yo digo, bueno, tenemos un conflicto acá. Lo echaron por alguna cuestión discriminatoria. Bien, yo voy a decidir la reinstalación, pero no lo voy a decidir hoy con la sentencia que firmo y me olvido, sino que
esto va a ser un proceso en el cual yo voy a administrar hacia el futuro. A ver, la mayoría de los jueces me están mirando como diciendo ¿qué nos va a poner a hacer? Pero decir, bueno, a ver, vamos a fijar audiencia dentro de 15 días para que me cuenten qué pasó. Vamos a designar peritos para que me hagan informes. Y así lograr un proceso de reinstalación del trabajador. Que no es una sentencia que dice, mañana con la cédula va y te presenta a la empresa y vuelve a trabajar. Es difícil, ya sé, pero estamos en una materia absolutamente distinta y muy complicada que es la discriminación. Con lo cual requiere una revisión de todas las cosas y yo creo que el rol del juez es importante en este caso. Y yendo a tu pregunta, en el caso de una medida cautelar, un juez tendría que valorar especialmente la prueba en esa medida cautelar. Yo solamente quiero agregar algo. Yo creo que justamente una medida cautelar en un acto donde estamos diciendo que se trata de un acto discriminatorio, el juez tiene que ser muy intensa la verosimilitud del derecho para admitir la medida. No es lo mismo que en un supuesto de una medida cautelar un representante sindical protegido por la tutela, que en un caso en el cual se está invocando discriminación. Creo que no se puede alegremente por la mera invocación de un acto discriminatorio otorgar una cautelar de ese tipo reinstalándolo en la empresa, sino que lo que hay que hacer es verificar si hay elementos suficientes que prima facie, pero con intensidad me permiten sostener que si se trata de un acto discriminatorio, ahí sí correspondería a la medida cautelar. O sea, creo que corresponde a la medida cautelar, pero teniendo en cuenta estas pautas. Y te agrego algo más, el juez tiene que ser muy cauteloso porque en la provisión de la medida cautelar tiene que ser muy cauteloso de no violar los derechos del que dice que fue violado. Porque estamos acostumbrados a pensar en derecho sindical, en discriminación, pero si presenta alguien que dice que fue despedido por su orientación sexual, ¿sí? ¿Cómo prueba eso? O sea, ¿cuál es el primer indicio que yo tengo que traer al expediente? ¿Cuál es? O sea, ojo con el juez que puede llegar con el primer decreto a seguir violando los derechos del trabajador. O sea, alguien que lo echan por su color de piel, fíjese audiencia para que se presente y digamos de qué color tiene la piel. O sea, Lesión ocular. lesión ocular, urgente, digamos. O sea, La confesión de parte de el hombre dice que lo discriminan por su orientación sexual o la señora. No, básicamente yo iba a agregar lo mismo, más o menos lo mismo que dijo Silvia. En el contexto de la ley 23.551, al cual ahora hay que entender reformado el 48 y el 52 en cuanto que comprende no solamente a los dirigentes, funcionarios, mejor dicho, y delegados de entidades con personalidad gremial, sino a cualquier tipo de entidad sindical y de otra federación. Allí lo que tenemos es un dispositivo fuerte, pero es un dispositivo que, digamos, que deduce la discriminación de la sola aportación de la investidura. Es decir, la posesión del cargo, aunque muchas veces nos conste en la vida real que el conflicto vino por otra razón que no tiene nada que ver con la función sindical, pero la sola posesión del estatus, de la investidura, repito, sea tanto de entidades con personalidad como de cualquier otra entidad sindical simplemente inscrita, ya introduce una presunción de características además muy especiales, porque si vos tenés justa causa para proceder contra un representante sindical, eso tiene que ser el fundamento de la acción de exclusión. Nunca puede ser el argumento de la defensa, un argumento o una defensa contra la decisión que el afectado o el supuesto afectado invoque si vos procedés directamente y él tenga luego la opción de demandar la reinstalación o optar por las indemnizaciones. Dicho más brevemente, si perdí, digamos, al momento del despido me olvidé que era representante, no lo tuve en cuenta, no tuve asesoramiento conveniente y procedí directamente, luego, cuando él ejerce cualquiera de las opciones que le da el sistema, no puedo defender invocando que en realidad sí había justa causa, ¿no? Es un sistema muy fuerte porque, te repito, del estatus se infiere, la intención se presume, y casi te diría que en principio sin admitir prueba en contrario. La única prueba en contrario que se admite es la previamente procesada y declarada por el juez en la sentencia de exclusión de la garantía. ¿Tá? Ahora, en las otras situaciones coincido con los colegas. Si ya es difícil la prueba en un proceso de conocimiento, donde hay que recurrir a toda esta sofisticada manera de abordar las cosas, sofisticada digo porque es trabajosa, ¿no?
acaba de escribir Silvia, mucho menos parece que en la generalidad de los casos se pueda disponer un despacho cautelar, salvo aquellos casos en que, por ejemplo, haya una suerte de confesión inicial, del telegrama mismo por el cual se le aplica la medida, resulte que su participación en una asamblea, habiendo incitado a la huelga, algo así, medio, digamos, que puede ocurrir, a veces ocurre, pero que no sería, digamos, la generalidad de los casos, donde sí ya tenés, digamos, sí, hasta para un despacho cautelar me parece una apariencia de buen derecho y de motivación discriminatoria que te lo permitiría. Pero me animaría a decir que es la excepción y no la regla. Ahora, cuando corresponde a conflictos reales, cuando lo ves, no es una cosa muy medio traída de los pelos, sino que se da al calor de la batalla sindical o de la batalla colectiva, es probable que queden estas evidencias. La estricta contemporaneidad entre el conflicto y la medida que se adopta respecto del activista, que adquiere un protagonismo mediante la comprobación liminar de ese protagonismo y de cierta contemporaneidad entre el conflicto y la represalia, bueno, yo personalmente no tendría problema en el despacho de una medida cautelar en esas condiciones que fueron las de Balaguer. Recuerdan ustedes que en cierta medida se da la concomitancia del despido con la alegada invocación de una reestructuración de la empresa o reorganización de la empresa que casualmente a las dos únicas personas que había alcanzado en un establecimiento importante eran a las dos parejas de los dos delegados. O sea, los que tenían inmunidad formal por ser delegados fueron afectados oblicuamente por medidas dirigidas contra sus afectos y parejas y convenientes. Entonces, allí había un elemento que, digamos, si bien no dio motivo que yo sepa una medida cautelar, era, pues me parece, comprobado todo eso y la estricta contemporaneidad con el conflicto, me parece que hubiera por allí permitido, pero no cuando uno de alguna manera tiene que transitar necesariamente por un proceso de conocimiento más extenso. Doctor Ojeda. Sí. Hola. Después de la advertencia de Daniel, les puedo decir que se ven divinos acá. Estuvo muy bueno todo lo que dijeron y muy disparador de ideas. No, quería recordar que con Daniel en el tratado de Mario Ackerman, cuando tocó escribir un capítulo sobre indemnizaciones o consecuencias del despido, no indemnizaciones nada más, advertíamos que a raíz de la irrupción de la Ley General Antidiscriminatoria aparece una nueva causa a invocar, que no es la justa causa sino la causa justificante. Porque a mí me surge siempre la duda cuando escucho la disertación sobre el tema de la prueba de la no discriminación, de si puede probar aquel que no dijo nada en el telegrama, porque el 243 no le permitiría probar aquel que no dijo nada del despido. El despido liso y llano sin causa. Entonces, ahí con Daniel habíamos puesto esto de que el despido está el despido sin causa, el despido con justa causa, el despido con causa objetiva, 243, etc. Y el despido con causa justificante, que puede ser reestructuración administrativa o alguna cosa así, que luego le permita al empleador probar que en ese caso despidió por eso y no por discriminar. Digo, atajándose de que, ojo, a ver si a mí me dicen que a lo estoy discriminando solo porque usa camisas color rosa, ¿no es cierto? ¿Eso terminaste? No, sí. Eso le quería preguntar a Silvia, si ella lo comparte, porque digamos, es la que habló del tema de la prueba y... Podría darse supuesto en que alguien despida por reestructuración a 10 personas, ¿sí? Y una se siente, considera que en realidad es un tema de discriminación por cualquiera de las causas, y entonces, si bien el empleador tiene que pagar las indemnizaciones por despido, no sería un supuesto de despido discriminatorio. Claro. No, o sea, no es sensible pagar indemnizaciones, pero habilita la posibilidad de probar. La idea, Raúl, es la de la causa distinta, más que para no confundir con justa causa y justa causa distinta. Yo esto lo trabajé en un fallo hace mucho ya. ¿Se acuerdan de aquel viejo plenario Grego? No, Grego era la aplicación al trabajador varón de la presunción de despido por causa de matrimonio, que estaba en el capítulo de trabajo de mujer, pero que este plenario decidió que en
en tanto el bien jurídico protegido de la familia debía, y la familia era solventa entre ambos, también debía alcanzar al trabajador varón. Y fue la primera vez, vamos a ver que rendir homenaje por eso, aunque sea a Rodolfo Capofilas, que yo en su voto vi, digamos, una referencia a la problemática de la discriminación basada en tratados internacionales. Bueno, y yo en ese caso, trabajando en un caso en el cual se invocaba el periodo, pues digo, bueno, la mayoría de las salas decían, salvo, o sea, opera la presunción, perdón, opera la prohibición de despedir por causa de matrimonio al trabajador varón, pero sin la presunción de la que sí goza la mujer. Con lo cual era, digamos, medio como nada, ¿no? Y me parece que también el error era que se exigía la prueba de una justa causa, en ambos casos, fuera varón o fuera mujer, salvo prueba el contrario. ¿Prueba de qué? De una justa causa, o sea, que el despido había sido basado realmente en una injuria. Y puede que no,